Entonces, estoy convencido que al estudiar la palabra somos edificados en Cristo Jesús y quiero invitarles para continuar estudiando. Estamos en esta serie de estudio de el libro de Génesis, libro de los inicios, de los comienzos. Dios es el creador. Dios es el que inició todas las cosas. Dios es nuestro sustentador, aún nuestro sustentador también. Él está ministrando a nuestras vidas. El libro de Génesis nos cuenta la creación, el inicio del hombre y de la mujer, de la familia, el inicio también de las misericordias del Señor. Y ya hemos visto muchas historias, varios principios bíblicos que nos deja ver este libro, que es, digo, insuperable, tremendo. Este libro nos ayuda a dejar base sólida para nuestra fe y aún personas puedan decir, bueno, pero creemos más o vemos el Nuevo Testamento como el mensaje del Evangelio para salvarnos. Sí, muy bien. Pero toda la escritura, como hablábamos el domingo, toda la escritura es inspirada por Dios y esto edifica la vida de una persona. Tenemos que ir también al Antiguo Testamento para tomar de allí toda la enseñanza de conocer más a Dios. Hoy la historia que vamos a compartir, estoy convencido que algunos tal vez la han visto en las películas que han hecho por ahí, las diferentes productoras, y algunos tal vez la recibió en la escuela dominical cuando era pequeño o joven, no sé. Pero la vida de José comienza ahora en este libro mostrándonos muchas cosas que tuvieron, que nos dejan memorias inolvidables en nuestra fe. Hoy vamos al capítulo 37 del libro de Génesis, así que abra su Biblia, vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 37, y veamos allí lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas y veamos cómo el Señor ministra a nuestras vidas por la experiencia de otros. Siempre recuerde que usted va a aprender en esta vida por los golpes o las experiencias buenas y malas que tenemos o por las experiencias buenas y malas de otras personas. Así que cuando vemos esta historia de José, quiero que usted tome todo lo bueno, quiero que usted reciba todas las buenas noticias, todos los principios espirituales que el Señor nos deja a través de esta historia de José y pueda edificar el Señor tu vida. Dios puede, ahora tienes que estar dispuesto y abierto para tomar la palabra que Dios va a ministrar. Bueno, leemos algunos versículos y básicamente voy a contar o a completar la historia porque sé que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Dice, habitó, capítulo 37 de Génesis, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José. Si fuéramos a titular, pudiéramos decir la historia de la familia de José, ¿verdad? De Jacob, disculpe, José siendo de edad de 17 años, ah, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Había tensión. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Lo dejo hasta aquí. Estos 5 versículos nos dan un telón abierto para darnos cuenta que en la familia de Jacob, sus hijos, varios hijos, ahora había situaciones tensas. En esta historia, recordemos, José, que era el menor, iba con sus hermanos a trabajar, a cuidar las ovejas
y ahí él veía el comportamiento de sus hermanos. Hacían cosas, parece que no estaban correctas, no describe la Biblia qué hacían, pero dice que José le contaba a su hijo, a su papá, que lo que hacían sus hermanos, y esto ellos le caía mal, aborrecían a José porque iba con las noticias, con sus comportamientos al padre. Y en el verso 5 vemos la apertura a una faceta que conocemos mucho de José. José tuvo un sueño y este sueño tuvo que también, tenía que ver con sus hermanos, con su papá. El sueño de José, verso 7, he aquí que estaban atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y los de ustedes estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice en el verso 7, le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, te enseñorearás sobre nosotros, y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Quiere decir que los sueños de José trajeron problemas más con sus hermanos, y este joven, este juvenil, este niño, yo digo medio ingenuo, ¿no? Contó cosas que no debía de contar tal vez en el lugar o con las personas correctas, pero el verso 9 complica más la historia. Soñó otro sueño y lo contó ¿a quién? A los que le aborrecían, a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. ¡Wow! ¿Qué pasó? Lo contó también a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Así que ahora el padre, que lo amaba mucho, también lo reprendió un poco, ¿verdad? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Ah, bueno, luego a partir del verso 12 vienen complicaciones en la historia y lo vamos a estar analizando, pero sus hermanos empezaron a planificar en eliminar a José, y tanto que dijeron, vamos a matar a este muchacho. Aunque no lo mataron, y lo vamos a ver en el estudio ahora completo, sí atentaron contra su vida, planificaron cosas terribles, y todo por lo que Dios quería hacer. Quiero que veamos esta historia, esta narración que nos deja Moisés. Y a mí me gusta mucho. Recuerde, este libro lo escribe Moisés como revelación de parte de Dios, para que hoy nosotros podamos conocerle más a él, a Dios. Moisés está dando esta historia para que tú y yo podamos conocer cómo Dios estableció la nación de Israel. De hecho, salió de Abraham, de Isaac, de Jacob, y cómo, qué sucedió entre ellos, los hermanos, y todas estas cosas. José ahora está poniendo una nota muy importante para que nosotros podamos conocer a Dios. Por eso yo he titulado a este estudio, reflexión, tu vida está en las manos de Dios. ¿Qué vamos a aprender de esta historia, de este estudio, de este capítulo de Génesis, capítulo 37? Que tu vida está en las manos del Señor. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Y en muchas de las versiones que usamos hay un subtítulo que dice vida de José vendido por sus hermanos. Es decir, José vendido por sus hermanos. Así que eh, luego que ellos atentaron contra la vida de José, sucedieron muchas cosas, por supuesto. Van a ser otros capítulos y otros estudios que vamos a compartir en otros miércoles. Pero veamos este comienzo de esta etapa del libro de Génesis, donde ahora José es vamos a decir, el personaje principal, y donde Dios nos revela su soberanía, y que esta historia de José, de nuevo, va a fortalecer tu vida y mi vida, porque nunca Dios se descuida de tu vida.
Si algo que quiero que usted siempre confirme es que siempre Dios va a cuidar de tu vida, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea las personas que te rodeen, entienda, no lo entienda, veas el día más claro, más oscuro, sol, luna, frío, calor, Dios está contigo. Ahora, la historia de la familia de Jacob nos muestra todo ese problema y me gusta mucho porque Dios no nos da en su palabra como una falsa imagen de las personas que Él escogió para desarrollar la revelación bíblica. Dios escoge familia y Dios escoge personas también, como usted y como yo. No somos perfectos, pero definitivamente Dios tiene un plan. Y esto es algo interesante. Hay muchas personas que cuando Dios está tratando con ellos dicen, y Dios podrá hacer algo conmigo, Dios podrá bendecirme a mí. Ay, pero Dios estará pensando en mí. Pues quiero decirte, Dios sí piensa en ti, Dios siempre está enfocado en tu vida, Dios quiere bendecir. Y aunque hay personas que no quieren que nos veamos como algo importante, hay personas que minimizan la vida del ser humano y no para tenerlo, es decir, no para poner el ego ni nada humanamente arriba de Dios, por supuesto que no, Dios es primero y siempre será primero, pero Dios sí está muy interesado en que tú sepas que Él te ama y tiene un plan con tu vida, que Él se preocupa por ti, que Él está siempre contigo. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios está a tu lado. Ahora, a pesar de toda esta familia de Jacob, de sus mujeres, de todos los hijos y de la situación que había y de tal vez la forma desigual, y eran muchos hijos, 11 hijos y un pequeño, así que 12, y ellos estaban allí en toda la situación que estaba viviendo, Dios estaba en medio de toda esa situación. Sea cual sea la situación de tu vida, Dios está en medio de tu familia. Y José tiene ese sueño que es el detonante, digo yo, el aspecto que vino a complicar más la relación con sus hermanos. Así que José tiene este sueño y más que sueño, yo creo que no es un sueño simple ni el deseo de un joven. Dios se reveló a este joven para que pudiera saber el futuro de su vida. Y aquí hay algo que, aunque la Biblia no nos muestra, yo quiero decirle a usted, ¿qué hubiera pasado si Jacob, el padre de José, analiza su sueño, los sueños de su hijo, desde una óptica espiritual? Jacob, como sus hijos, apartando a José, analizó los sueños desde el punto de vista humano y llegó a decir lo mismo que sus hermanos, que los hijos de José. ¿Acaso vamos a nosotros estar rindiéndote pleitesía? ¿Acaso tú vas a reinar sobre nosotros? Y es un apéndice, es un aspecto interesante a tener en cuenta. Cuando nuestros hijos o cuando una persona que está bajo nuestro cuidado trae aspiraciones espirituales, sueños, deseos, visiones, preguntas, no tengamos en poco esas preguntas, tengamos una perspectiva espiritual. Por eso, cuando nosotros escuchamos a alguien, es importante siempre decir como la canción, ayúdanos a mirar con tus ojos. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera mirado los sueños de José desde el punto de vista de las promesas de Dios, de la visión de Dios, y no solamente tuve un sueño? Quiero traer a colación cuando Samuel tuvo sueños y el profeta, es decir, el sacerdote Elí le dijo, si vuelves es decir, no que tuvo sueños, sino que escuchó la voz de Dios y no sabía que era Dios, pero el sacerdote le dijo, cuando oigas de nuevo que te llaman, di, heme aquí, heme aquí. Es decir, este sacerdote, y estoy hablando del libro primero de Samuel, capítulo 2, 3, el sacerdote con experiencia espiritual ahora le está diciendo a Samuel, si oyes de nuevo que te llama, es el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Jacob le hubiera dicho a José, has tenido este sueño?
wow, Dios está hablando a tu vida y poder encauzar la vida de su hijo de otra manera, tal vez protegerlo de una mala interpretación de sus hermanos, cuántas cosas. Así que, en especial padres y madres, tíos, abuelos, hermanos mayores, cuando un niño, un joven o un discípulo nuevo venga con visiones, no tengamos en poco las visiones, no tengamos en poco los sueños, no tengamos en poco las preguntas. Tratemos de invertir tiempo para analizar todo desde la perspectiva divina. Así que José tuvo sueños y no fue ayudado correctamente. Y yo creo que él pasó tiempo diciendo, wow, que no me entienden estos sueños. Verso 9, los hermanos no entienden el sueño de José, el primero, pero se complica la vida de José contándole el segundo sueño. Verso 9, soñó aún otro sueño. Y el sueño era el mismo, lo que ahora con dos perspectivas. Lo que hemos leído la Biblia nos damos cuenta cómo Dios le habló a Nabucodonosor de una misma manera, de la misma situación en varias ocasiones. De nuevo, porque Dios cuando nos da un mensaje lo confirma, siempre va a confirmar, siempre va a estar insistiendo para que podamos entender. Con todo, ni José, ni Jacob, ni sus hijos pudieron entender lo que Dios le estaba diciendo a José y José estaba siendo llamado por Dios, estaba haciendo ahora a través del sueño, recibiendo el futuro de su vida. Ahora, ¿por qué Jacob y sus hijos no vieron lo que José estaba recibiendo? Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Dice la palabra, porque el hombre natural, es decir, el que no es cristiano, el que no tiene del Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mi llamado de parte de Dios es que tengamos ese sazón espiritual para ver todos los detalles de nuestra vida, nuestro diario vivir, que no lo dejemos pasar, no dejemos pasar ningún aspecto de nuestras vidas si no lo valoramos desde el punto de vista espiritual. Aún lo cotidiano, las pequeñas cosas del día. Por supuesto, no quiere decir esto que estemos en pausa analizando. No, no. La Biblia a través del apóstol Pablo nos dice que nosotros vamos a estar creciendo y madurando y estar ejercitando los dones espirituales y el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas cuando Él quiere que tengamos el cuidado y cómo discernir las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque como iglesia no somos ahora hombres naturales, no somos personas naturales, somos personas espirituales. Por eso dice, ser guiados por el Espíritu de Dios, ser sensible al Espíritu de Dios. No tengan es poco, dice la profecía, los dones y demás. Así que esa es una de mis invitaciones de parte del Señor en este tiempo. Verso 12, después fueron los hermanos para apacentar las ovejas de su padre en Siquén y dijo Israel a José, ve allá con tus hermanos y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí, un hijo obediente, ¿verdad? Verso 14, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y allí en Siquén. Y halló un hombre andando errante en el camino y le preguntó por sus hermanos, es decir, él le preguntó qué busca y José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el hombre respondió, ve allí a aquel lugar y yo te oí decir, vamos a Dotán, es decir, escuchó los hermanos que estaban en Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Eh, Qué triste que los hermanos de José, no entendiendo y lleno de envidia, por eso la envidia, el odio, el rencor, eh, eh, eh,
atrofia los pensamientos buenos. Y una persona que está lleno de esas cosas no discierne nada del Señor. Por eso Dios nos dice, limpia tu corazón. Bueno, estos hermanos estaban llenos de envidia, llenos de rencor y querían matar a José. Y cuando Rubén oyó esto, dijo, y lo libró de sus manos y le dijo, no, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derrames sangre, vamos a echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no ponga sus manos sobre él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Es decir, Rubén, el primogénito, él quiso ayudar a José para que entre todos no lo mataran. Lo echaron en un pozo. Dígase una de las cosas buenas que Dios quiso que fuera que el pozo no tenía agua, la cisterna aquella no tenía agua. Bueno, la mala acción de los hermanos de José, verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Y aquí, aunque parece una anotación un poco sencilla, si llega a tener agua, ya José aquí si no se cuidaba o no sé cuántas cosas hubiera pasado, si hubiera ahogado ahí no había en ella agua. Y hace de nuevo la anotación Moisés aquí porque quiere dejarnos ver el cuidado de Dios con José. Lo echaron en este pozo, en esta cisterna y estaba vacía. Ah, y qué interesante, Moisés aquí nos deja una imagen profética, nos deja una imagen de Jesús. Quiero llevarle a Mateo capítulo 27, verso 35, donde dice que Jesús, cuando lo iban a crucificar, repartieron entre sí sus vestidos. Echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que partieron entre sí sus vestidos y con su ropa echaron suerte. José es un tipo de Cristo. Y aquí los hermanos le quitaron la túnica. ¿Quién le había hecho la túnica? El Padre. Estaba demostrado el amor del Padre. Bueno, a Jesús tal vez María lo compró, no sé, pero a Jesús también le quitaron la túnica. Le quitaron la túnica. Y quiero dejar esto como para que ustedes se den cuenta cómo desde el libro de Génesis vemos a la historia mostrándonos al Mesías, que también él iba a pasar por momentos como este. La segunda parte del plan malvado y macabro de estos hermanos, se sentaron a comer pan, pero alzando los ojos, aquí venía una compañía, un grupo de ismaelitas, personas de los ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra. Eran mercaderes que iban hacia Egipto. Egipto, el mayor imperio en aquel momento, y ellos iban hacia allá. Entonces Judá, uno de los hermanos, dijo, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano? Vamos a venderlo. Vamos a venderlo a los ismaelitas y que ellos se lo lleven lejos. Y sus hermanos convinieron con él, es decir, estuvieron de acuerdo, verso 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, lo vendieron a los ismaelitas. ¿Por qué lo vendieron? 20 piezas de plata. Aunque no llega a 30, pero quiero llevarles a Marcos capítulo 14, donde uno de los 12, Judas Iscariote, también vendió a Jesús por 30 monedas de plata. No fueron 20, pero fueron 30. Y esta gente vendió a José por dinero, como Jesús. Por eso José es un tipo de Cristo también, una imagen, es una historia profética de tal vez lo que iba a pasar el Señor. Tercera parte de este macabro plan, yo le digo, de los hermanos. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, así que aún los hermanos hicieron esto a espalda de Rubén. No sé de dónde estaba Rubén, pero al regresar no halló a José y rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y dijo, y el joven no aparece. Y entonces tomaron de ellos la túnica de José,
y degollaron a un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica ¿con qué? Con sangre. Y enviaron la túnica de color y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si esta es la túnica de tu hijo, no dice de nuestro hermano, dice tu hijo o no. Y él le respondió y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia devoró, José se ha despedazado, ha sido despedazado. Aquí José es presentado al padre, es decir, la túnica de José es presentada al padre con sangre. De nuevo, la sangre es el testimonio de la muerte de José y también simboliza qué cosa, nos muestra qué cosa, como Jesús vertió también su sangre por ti y por mí. Aunque aquí no fue para redención ni nada, pero nos está dejando ver una, una secuencia en la historia de José que parece la historia de Cristo o que nos bosqueja la historia de Cristo también. Bueno, podemos ver la sangre como el testimonio de la muerte de José y así quedó José para su padre había muerto, para sus hermanos no, para su gente ahí que está no, pero para su padre había muerto. Verso 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Esto es ceniza, esto es señal de humillación y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol y lo lloró su padre. Es decir, Jacob tuvo ese cargo de conciencia, esa tristeza, esa agonía. Y todos los que somos padres sabemos que es tremendo el amor de padre e hijo y tremendo. Tristemente, algunos padres han perdido sus hijos y es insoportable. Los que han pasado esa etapa cuentan gran dolor. Bueno, nueva etapa de la vida de José. Le llamo nueva etapa de la vida de José porque hasta ahora hemos visto cómo Dios dio los sueños y aunque fue mal interpretado, no fue mentoreado, no lo vieron desde una perspectiva espiritual y muchas personas, muchos tal vez de nosotros en algún momento en la vida nos vemos así. No me entendieron, yo tuve una visión de Dios, yo tuve una guía de Dios, yo tuve una palabra de Dios y los que estaban alrededor mío se rieron de mí o tuvieron envidia o no vieron el potencial que Dios podía obrar. Pero quiero decirte de parte de Dios hasta aquí en esta historia, Dios cuida de tu vida y Dios sí ve el potencial. El Dios que te habló, el Dios que te dio sueños, el Dios que te dio planes, el Dios que te ha dado ese potencial en tu vida, sea cual sea el potencial. Y no estoy hablando solo de tal vez cuestiones en la iglesia o dones y demás. Qué bueno. O llamamiento a las misiones, al liderazgo, a algún ministerio específico. Estoy hablando tal vez de tu vida cotidiana también, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en los deseos de tu corazón. Si vienen de parte de Dios, aunque nadie te entienda, no te preocupes. Ve ahora esta historia de José y el estudio de hoy, pero también los próximos estudios, cómo Dios está en control de tu vida, así como estuvo en control de la vida de José. Amén. Nueva etapa de la vida de José. Dice el verso 36, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mira, hermano, aun cuando nosotros creemos que todo está perdido, el Señor tiene siempre una nueva etapa para nuestras vidas. Cuando tú creas que todo está perdido, recuerda, viene la etapa de Dios, viene el tiempo de Dios. Y yo veo aquí cómo Dios cuida a José. Uno, de que lo hubieran echado en este pozo y tuviese agua, no tenía agua. De que lo hubieran matado, no lo mataron. De que se hubiera quedado solo allí en el desierto o en el lugar donde estaban los hermanos pastoreando las ovejas, no se quedó solo allí, lo llevaron hasta Egipto. Sus hermanos lo enviaron a Egipto y aunque fue como esclavo, realmente Dios tenía
una nueva etapa para la vida de José. Quiero decirte de parte del Señor, y hago una pausa de un segundo. Dios tiene una nueva etapa para tu vida. Dios tiene diseñado una etapa maravillosa para tu vida. Y aunque vengan, como dice la canción, pruebas y tribulaciones, Dios está contigo. Dios te va a bendecir. Sea cual sea la situación que puedas estar viviendo, Dios tiene una nueva etapa. Tal vez en esa transición de etapa 1 a etapa 2, tú te ves como que tal vez no están todas las condiciones como tú quisieras. Dios tiene un fin bueno para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Conclusión, los planes de Dios con tu vida puede parecer fuera de lo normal para otras personas, pero para Dios no es fuera de lo normal. Son planes maravillosos. También puede que las circunstancias de la vida sean fuertes para ti. Envidia de personas, malos entendidos, cuántas cosas. Todos podemos hacer tal vez una lista de 2 o 3 aspectos de cuestiones que nosotros, de personas que no nos han entendido. Siempre tienes que recordar que Dios tiene el control de todo el universo y tú formas parte de ese universo. Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de la historia, de las situaciones que has vivido, buenas, malas y regular. Y lo más práctico, Dios tiene control, y escucha esto para ti, Dios tiene control de todas las personas que están a tu alrededor, sean muchas, sean pocas, sean conocidas por ti o desconocidas, y voy a entrar un poquito más, sean familiares tuyos o no, Dios tiene el control de todos ellos. Podían haberlo matado a José, muy fácil, eran 12 o 11 contra 1, solos en el desierto, en el lugar allí en el campo. Podían haberlo matado. ¿Quién, quién hizo que Rubén tuviera la idea de no matar a su hermano? Dios, porque Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es soberano y también te va a cuidar a ti de el mal. Como dice el salmista en muchos de sus salmos, tú vas a haber vencido a tus enemigos. Tú vas a ver las personas que te han querido hacer mal sufriendo las consecuencias. Otro aspecto, el futuro está en las manos del Señor. Hago una pausa de 2 segundos de nuevo y te digo, tu futuro está en las manos del Señor. Confía en eso. Romanos capítulo 8, verso 28, y con esto termino. Sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Esto es a lo que conforme a los que han tenido sueños de Dios son llamados. Esto es a los que conforme a la palabra de Dios, que creen, estudian, memorizan, escriben y comparten la palabra del Señor, son llamados. Dios, cuando nos separa para Él y nosotros le amamos a Él, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Tu vida está en las manos del Todopoderoso, del que tiene el control de la historia, de tu historia. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración.